Melissa Gilbert tiene 60 años. En este video veremos cómo se convirtió en Laura Ingalls, su amor por Michael Landon y sus problemas con el alcohol. La actriz que protagonizó La familia Ingalls comenzó a actuar a los 3 años. El casting que la consagró como Laura Ingalls. La relación con Michael Landon y la pelea que los distanció. Su oposición al Botox y las cirugías estéticas. Los achaques de salud que la aquejaron los últimos años. Quédate todo el video y vas a conocer todos estos datos de esta icónica actriz. Su papel más trascendental, aquel por el que es y será recordada, lo consiguió hace medio siglo. A fines de 1974 comenzaba a emitirse en Estados Unidos La familia Ingalls, pergeñada y encabezada por Michael Landon. Melissa con 10 años encarnaba a Laura, la angelical hija del medio, de los Ingalls. Fue durante muchos años, la nena más célebre de la televisión. El programa, contra las apuestas de varios, se convirtió en un suceso. Contó con 9 temporadas, pero en realidad estuvo en el aire muchísimo más. Durante décadas se repitió en los canales de todo el mundo. En esos años ella creció ante los ojos de una enorme audiencia. La carrera actoral de Melissa no volvió a tener el esplendor de los inicios, no consiguió, ni siquiera se aproximó a un éxito como el de La familia Ingalls. Más allá de eso y, a pesar de una época en la que sucumbió al alcoholismo, la revelación de oscuros secretos familiares y la pérdida temprana de Michael Landon, su mentor, parece haber logrado superar la maldición que persigue a los niños actores, a los que triunfan muy temprano y después no soportan que el resto del camino sea en bajada, los que viven añorando lo que sucedió hace demasiado tiempo. Parece ser una excepción porque esa fama inicial, esa vida diferente a la de los demás niños, no la convirtió en un juguete roto como a tantos. De familia de actores, Melissa enfrentó las cámaras desde muy chica. Su madre la llevaba a cada casting del que se enteraba. Grabó numerosos avisos publicitarios. De McDonald's, de golosinas, de dentífricos. Ya un poco más grande consiguió papeles menores y esporádicos en varias series. Cuenta en sus memorias que en las salas de espera de las audiciones siempre se cruzaban con las mismas chicas y las mismas madres. Y que cuando ella ingresaba se escuchaban suspiros de desaliento por parte de las demás. En esa época la mayoría de los papeles los obteníamos las mismas chicas, Jodie Foster, Christy McNichol y yo. Ese esquema de trabajo agradaba a madre e hija. Los papeles salteados y las publicidades le permitían actuar, ganar cierto dinero y no abandonar el colegio ni su rutina cotidiana. Sin embargo, cuando se enteraron de que se buscaba una chica de 9 o 10 años para un nuevo proyecto de Michael Landon, se entusiasmaron. Mucho más cuando supieron que se basaba en los libros de Laura Ingalls de la saga de Little House on the Prairie, que la madre de Melissa había leído cuando era chica. Después de Bonanza, Michael Landon eligió La familia Ingalls. Es uno de los pocos actores que encadenó. Hubo un año de separación entre una y otra, 3 series exitosas, la tercera fue Camino al cielo. Las decisiones creativas serían suyas. Control total. Tuvo que trabajar mucho para convencer a los ejecutivos del canal que adaptar Una casa en la pradera, el libro escrito por Laura Ingalls en 1935 y que ocurría en 1880. Era una buena idea. No veían cómo eso podría convertirse en un éxito. Y mucho menos sin otras caras conocidas. El día del casting, Melissa y su madre se desilusionaron un poco. Había centenares de chicas luchando por el papel. Se presentaron alrededor de 500. La audición de Melissa fue muy breve. Leyó una pequeña escena junto a un asistente y la interrumpieron al poco tiempo. Creyó que le había ido mal. Pero a los pocos días recibió un llamado telefónico para convocarla a una segunda fase. Habían quedado una decena de candidatas que leerían otra escena, pero en este caso con el líder del proyecto y su futuro padre en la ficción, Michael Landon. La lectura ocurrió sin sobresaltos. Landon se mostró afable y trató de darle confianza. Tiempo después, Michael Landon le confesó que la había elegido apenas terminó la lectura de la escena con ella.
que cuando hubo que mostrar las pruebas de cámara de los aspirantes para los diferentes roles a los directivos del canal, Landon solo presentó el video de Melissa para cubrir el papel de Laura. Dijo que estaba dispuesto a discutir los otros actores pero que no admitiría ninguna otra actriz juvenil en lugar de Melissa. Alguna vez, Michael Landon dijo sobre su actriz infantil: Melissa no tiene nada artificial, es real, no está arruinada por la industria. Su secreto es que todavía está más interesada en jugar y en juntar insectos que en actuar. La infancia de Melissa. Sus padres adoptaron a Melissa a las pocas horas de nacer. Su madre era Barbara Crane y su padre Paul Gilbert, ambos eran actores. Su abuelo también pertenecía al mundo del espectáculo. Fue el jefe de guionistas de varios programas de televisión, entre ellos el show de Dean Martin. Ya de grande, Melissa se enteró que la decisión de adoptarla fue súbita. Sus padres no eran infértiles, ambos tuvieron hijos con otras parejas. No estaban buscando un hijo cuando la madre recibió un llamado del hospital. Era una amiga que le contaba de una mujer que estaba por dar a luz su cuarta hija. El matrimonio no pasaba por una buena situación económica y quería dar en adopción el bebé. La mujer le dijo a Bárbara por teléfono: no sé por qué pensé en vos. Ella, sin saber qué pensar, sin haber tomado una decisión, llamó a su marido. Paul Gilbert respondió de inmediato: adoptémosla. Cuando Melissa tenía 11 años y mientras estaba grabando la segunda temporada de La familia Ingalls, su padre murió. A ella le dijeron que se trató de una CB. Sin embargo, la verdad la conoció recién cuando cumplió 45 años. Su padre se había suicidado. Paul sufría estrés postraumático a raíz de su paso por la guerra. Desde hacía algunos años padecía una depresión severa. La enemistad y reconciliación con Landon. En la última temporada de la serie, la relación entre Michael y Melissa se enfrió. Landon no era en su vida real tan apacible y familiero como en la pantalla. Se separó de su esposa Lynn. La ruptura produjo tensión en el set y toma de partido en el círculo íntimo. Melissa condenó lo que ella consideró una traición de Michael a Lynn. La reconciliación de Melissa con Michael Landon llegó al final de la vida del actor. En 1991, meses antes de su muerte, Landon apareció en el Tonight Show de Johnny Carson para contar que padecía de cáncer de páncreas. Adicciones. En algún momento de su vida adulta, Melissa tuvo problemas con el alcohol y los medicamentos prescriptos para sus dolores crónicos de espalda. Cuenta en sus memorias que llegó a tomar, todos los días, 2 botellas de vino. En un momento ya lo hacía a escondidas. Hubo una velada en que tomó conciencia de la gravedad de la situación. Estaba en su casa con su marido y con un amigo de la pareja. Los 2 hombres no tomaron. Ella iba a la cocina con cualquier excusa para apurar sus copas de vino. Avanzada la noche mientras los hombres conversaban, ella se quedó dormida en la cucha del perro. En los últimos años, Melissa Gilbert atravesó varios problemas de salud. Tuvo que enfrentar 4 cirugías de columna por sus dolores permanentes. La última, de gran magnitud, en la que reemplazaron varios discos, pareció ser la que definitivamente resolvió sus problemas y los atroces dolores crónicos. Hoy a sus 60 años disfruta de su retiro en una granja, muy parecida a la de la serie que la llevó a la fama. Esta ha sido la historia de vida de Melissa Gilbert. Si te gustó, suscríbete al canal y déjame tus comentarios. Te espero en la próxima historia.